Iniciamos una serie de videos sobre electrotécnica. Si tomamos una porción de materia y la comenzamos a dividir, vamos a llegar a la parte más pequeña, que es el átomo, en donde todavía se conservan las propiedades de esa materia. El átomo está constituido por un núcleo que posee protones que tienen carga positiva y alrededor de ese núcleo giran electrones que tienen carga negativa. Esos electrones, bajo ciertas circunstancias, pueden moverse y ese movimiento de electrones es lo que nosotros conocemos como corriente eléctrica. Para que circule la corriente eléctrica se tienen que dar algunas condiciones. La primera, fundamental, es que haya una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial la da una pila o una batería. Luego, conductores que hagan el circuito a través del cual va a circular la corriente y algún elemento en donde se transforme la corriente eléctrica en otra forma de energía. Por ejemplo, nosotros tenemos una pila o batería que la representamos de esta forma, una resistencia y los conductores que arman nuestro circuito. El borde mayor de la batería lo designamos como positivo y el borde menor como negativo. Nosotros dijimos que en el núcleo teníamos partículas positivas y alrededor de él giraban partículas negativas. Las que se mueven son las partículas negativas y partículas de igual signo se repelen y partículas de distintos signos se atraen. Mucho antes de haber conocido cómo estaba constituida la materia, ya se hablaba de electricidad y se estableció que el signo de la corriente era desde el borde positivo hacia el negativo. Pero nosotros, al saber que el movimiento es de electrones, nosotros sabemos ahora que el sentido de la corriente eléctrica en realidad es desde el borde negativo hacia el positivo. Pero se sigue usando lo convencional de años atrás, o sea que la corriente la vamos a marcar en un circuito eléctrico desde el borde positivo hacia el negativo, aunque nosotros sepamos que en realidad es en sentido contrario. ¿Por qué puede ser posible esto? Porque a nosotros no nos interesa mayormente el sentido de la corriente, sino la cantidad de corriente que circula. Y la cantidad de corriente que circula en un circuito está dada por la ley de Ohm. Ley de Ohm. La ley de Ohm establece que en un circuito la corriente eléctrica, que designamos con I, de intensidad de corriente eléctrica, es igual a la diferencia de potencial que aplicamos, que la designamos con V, o sea, voltaje, dividido la resistencia que hay en ese circuito. Entonces, acá la flecha nos estaría indicando que hay una corriente eléctrica que se produce porque hay una diferencia de potencial V y porque hay un circuito en el cual tenemos una resistencia R. La intensidad de la corriente I la vamos a medir en amperes y la vamos a designar con la letra A y la vamos a establecer entre corchetes. El voltaje o diferencia de potencial V lo vamos a medir en voltios, en volt, y lo vamos a designar con la letra B. Y la resistencia la vamos a medir en ohmios, en honor a quien estableció la ley de los circuitos eléctricos. Y la vamos a designar con una letra omega. Supongamos que tenemos un circuito eléctrico simple, como el de la figura, en donde decimos que tenemos una diferencia de potencial de 12 voltios y hay una resistencia que tiene 2 ohmios. Podemos aplicar la ley de Ohm para establecer la corriente que hay en ese circuito. La corriente en ese circuito va a ser igual a V sobre R. Reemplazamos los valores y es 12 voltios dividido
2 ohmios. Eso nos da que en ese circuito, que tiene estas características, va a circular una corriente de 6 amperes. De esa forma trabajamos nosotros en un circuito eléctrico. Supongamos que en lugar de darse una situación como esta, la situación es tener una resistencia R igual a 5 ohmios y sabemos que por él circula una corriente igual a 2 amperes. Y se nos pide calcular la diferencia de potencial que tiene ese circuito. B igual. Despejamos B de la ley de Ohm, la R que está dividiendo pasa multiplicando y entonces B es igual a I por R. Igual a I que va 2 amperes por la resistencia de 5 ohmios. Eso nos da igual a 10 voltios. O sea que para que en el circuito que tiene una resistencia de 5 ohmios haya una corriente de 2 amperes, es necesario que le apliquemos una diferencia potencial de 10 voltios. Eso es lo que sucede en un circuito simple. Pero en la realidad no siempre tenemos una resistencia. Podemos tener más de una resistencia. Y al tener más de una resistencia las podemos tener unidas, en serie o en paralelo. Si nosotros en lugar de tener una resistencia, como en este circuito simple, tenemos 2 resistencias, por ejemplo, una R1 y una R2, que están conectadas a una diferencia de potencial B, R1 y R2. La ley de Ohm no nos permite calcular la corriente de este circuito eléctrico, porque la ley de Ohm está establecida para un circuito simple. Nosotros lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos pasar de este circuito con 2 resistencias a un circuito simple como este otro. Para ello, lo que vamos a hacer es vamos a reemplazar R1 y R2 por una resistencia equivalente. Vamos a pasar del circuito que tenemos a un circuito en donde reemplazamos R1 y R2 por una resistencia equivalente. Estas 2 resistencias decimos que están colocadas en serie. ¿Por qué? Porque está colocada una a continuación de la otra. A un extremo de la resistencia R1 le conectamos la resistencia R2 y nos queda libre un extremo de R1 y un extremo de R2. La corriente tiene una sola posibilidad para pasar a través de la resistencia. Entonces, vamos a pasar entonces de este circuito con 2 resistencias a un circuito con una resistencia, en donde tenemos una resistencia equivalente a R1 y R2. La resistencia equivalente a 2 resistencias en serie R1 y R2 es igual a R1 más R2. Así que R1 y R2, que están en serie, lo vamos a reemplazar por una resistencia equivalente que es igual a la suma de ellas dos. Y luego, en este circuito sí vamos a poder aplicar la ley de Ohm para calcular, por ejemplo, la corriente que circula. Eso sucede cuando nosotros tenemos 2 resistencias y las conectamos en serie. Veamos qué es lo que sucede si en lugar de conectarlas en serie, las conectamos en paralelo. Acá tenemos 2 resistencias conectadas en paralelo. ¿Cuándo vamos a tener 2 resistencias conectadas en paralelo? Cuando la corriente de ese circuito tiene 2 posibilidades para circular. Una a través de R1 y otra a través de R2. Están en paralelo una con otra. En este caso tampoco no podemos aplicar la ley de Ohm. Vamos a tener que reemplazar este circuito por un circuito en donde, en lugar de tener R1 y R2 en paralelo, tengamos una resistencia equivalente. Y entonces a los bordes de esa resistencia equivalente vamos a aplicar la tensión aplicada y vamos a poder calcular la corriente. En un circuito en paralelo, la inversa, o sea, 1 sobre resistencia equivalente, es igual a la suma de las inversas de las resistencias dadas.
Veamos con un ejemplo cómo actuamos en este caso. Supongamos que tenemos R1 igual a 4 ohmios y R2 igual a 8 ohmios. La resistencia equivalente entonces va a ser 1 sobre resistencia equivalente igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Reemplazamos los valores y nos da 1 sobre R1 es 1 sobre 4 más 1 sobre R2 nos da 1 sobre 8. Hacemos la suma, para ello sacamos el mínimo común múltiplo de ambos, o sea 8. 8 dividido 4, 2 por 1, 2. 8 dividido 8, 1 por 1, 1, más 1, igual. 2 más 1, 3 octavos. Pero a nosotros no nos interesa 1 sobre resistencia equivalente. Lo que nos interesa es resistencia equivalente, o sea, invertir resistencia equivalente. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Invertir esto y decir resistencia equivalente igual a invertir también el resultado, o sea, 8 tercios. Si no, lo que podemos hacer es lo siguiente. Tenemos 1 sobre resistencia equivalente igual a 3 octavos. Resistencia equivalente que está dividiendo en el primer miembro pasa multiplicando el segundo. 1 igual a 3 por resistencia equivalente sobre 8. Y ahora, dejamos resistencia equivalente solamente en el segundo miembro y los dos factores numéricos los pasamos al primer miembro. El 8 que está dividiendo pasa multiplicando y el 3 que está multiplicando pasa dividiendo y nos queda resistencia equivalente igual a 8 tercios. Exactamente el mismo resultado. Cuando trabajemos con resistencia equivalente, no conviene hacer el cociente, porque si hacemos el cociente, en muy pocos casos nos va a dar un valor exacto y vamos a tener que redondear. El redondeo trae errores en el cálculo. Por lo tanto, es conveniente siempre hacer las simplificaciones si es posible y luego trabajar con la fracción que nos quede. Vamos a hacer un ejemplo para aplicar la ley de Ohm.